Estamos con el doctor Michael Chamberlain, quien es activista, es un gran conocedor de los derechos humanos y nos va a hablar en esta ocasión sobre las desapariciones en México. ¿En qué lugar se ubica México en cuanto a desapariciones, doctor? Híjole, es difícil saberlo. Naciones Unidas ha expresado su preocupación, en particular por la situación de México, por el número de casos que se han reportado. El Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidas ha recibido alrededor de 500 acciones urgentes, las cuales son en realidad pocas, considerando el poco tiempo de vida del comité. Pero resultan alrededor de la mitad que he recibido de las denuncias de todo el mundo. Al parecer, hay una situación muy parecida en términos de desapariciones a lo que pasa en Medio Oriente, por ejemplo. Y no se sabe mucho más por el tema de la magnitud, digamos, ¿no? Sí, es una situación bastante grave, ¿no? Doctor, ¿cómo ha sido las desapariciones en México, sobre todo hablando de estos últimos 2 años? ¿Las cifras crecen, han disminuido o cómo es esto? No sé si tengan alguna cifra. Bueno, las cifras que se tienen no son muy confiables. Las que se tienen, unas fueron al principio creadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, el REMPED, que fue creado y luego fue con la nueva Ley de Desaparición Forzada, Ley General sobre Desapariciones Forzadas y por particulares. Ese registro se cerró y tenía que haber dado pie a uno nuevo, que todavía está en construcción en la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda lo que ha reportado es que en estos últimos 2 años ha habido más o menos 20,000 desapariciones. Wow. Cuando recibió, digamos, este gobierno, el número rondaba en cerca de los 43,000. Muy pronto, revisando los números, se actualizó la cifra a 70,000 y ahorita estamos alrededor de los 80, ¿no? Cuando digo 20,000 es porque se ajustaron también las cifras y se actualizó la base, no es que haya habido necesariamente más, pero lo que sí se ve es la misma tendencia que se ha venido dando desde el sexenio de Calderón hasta la fecha, ¿no? Entonces, no para la desaparición de personas, que, digamos, sí es preocupante por el número, ¿no? Y a la par crece y también tenemos un problema serio de cuerpos acumulados y restos humanos acumulados en los CEMEFOS que no son identificados, uno por falta de capacidad o por la falta de herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y esta problemática del no reconocimiento, no identificación de cadáveres, pues tiene una relación directa con las desapariciones. Digamos, no se puede resolver un caso sin resolver lo otro, ¿no? Y eso está siendo un problema en todo el país, en todo el país. Doctor, ¿hay alguna, no sé, en este caso, ¿quiénes desaparecen más en México? ¿Hombres, mujeres, niños? ¿Y cuál es el rango de edad de estas personas? La mayoría sigue siendo hombres, más o menos entre 25 y 35 años de edad, es como la edad más productiva.
Sigue siendo también la edad en donde hay más dependientes económicos, ¿no? Niños, niñas, eh, papás jóvenes, ¿no? En fin. Pero hay que verlo también como por regiones, porque depende un poco de los contextos. Ya es importante mirarlo. Hay regiones como el centro del país, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México, en donde hay una mayor incidencia de mujeres desaparecidas. Y ahí lo que algunos pensamos que eso está vinculado particularmente al tema de trata, ¿no? Hay también un alto número de feminicidios que también están vinculados, digamos. Hay muchas mujeres que se reportan desaparecidas y luego aparecen asesinadas en un contexto de misoginia, ¿no? Si uno mira casos como Jalisco, que es muy parecido a lo que se vivía en el norte del país, en Chihuahua o en Coahuila, algunas desapariciones tienen que ver con el reclutamiento forzado de jóvenes para trabajar con el crimen organizado. Otras desapariciones están vinculadas a los que algunos llaman falsos positivos, es decir, cuando se piensa que tal cual persona pertenece a un cártel rival y sin más es asesinado. Eso sucede mucho, por ejemplo, en donde se cruzan límites de control territorial de los cárteles con las placas equivocadas, ¿no? Si yo vengo de Zacatecas y entro a Jalisco, pues soy sospechoso, ¿no? O si, no sé, vengo de Veracruz y entro a Guanajuato, ¿no? Me explico, ese tipo de cosas generan también eh, ejecuciones y desapariciones como por falsos positivos. Y está por el otro lado el tema de los migrantes, que también es un problema, que también enfrentan un problema serio de desaparición vinculado también en muchos casos a trata, ¿no? a trabajo esclavo, que terminan muchas veces, como en el reciente caso que vimos en Tamaulipas, en Camargo, pues asesinados, calcinados en medio de la carretera, ¿no? En medio de la nada, ¿no? Entonces hay diferentes contextos para que se den las desapariciones. Y es importante, a pesar de que hay una tendencia nacional hacia jóvenes hombres de 25 a 35 años, es importante verlo en las características locales para poder atender el fenómeno en un dado caso. Doctor, esta pandemia que estamos enfrentando, ¿ha disminuido, ha frenado un poco este problema de desapariciones? No parece que lo haya frenado. O sea, el problema continúa, incluso no solamente por las desapariciones, también por la actividad de los colectivos que buscan. Tampoco se ha frenado. Siguen las búsquedas en campo, el descubrimiento de nuevas fosas clandestinas, en fin, ¿no? No parece que se haya frenado de manera significativa. Doctor, ¿cuál es la ayuda, cuál es el apoyo, sobre todo en ese gobierno que pregona austeridad, que cuentan los familiares de gente que ha desaparecido? ¿Se les brinda la ayuda como se debe? ¿Se ha reducido esa ayuda o cuál es? ¿O qué es lo que reciben? Ha habido un esfuerzo por parte de los colectivos de víctimas a lo largo de los años por impulsar política pública e instituciones que atiendan la problemática de las personas desaparecidas y de sus familiares, de ambas. De ahí se creó, por ejemplo, la Ley General de Desapariciones, que crea a su vez a la Comisión Nacional de Búsqueda, que le da ciertas atribuciones a la Fiscalía General de la República. Se creó en su momento la Comisión Nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional, que no ha podido, pues realmente establecerse, instalarse como debiera ser.
Y han sido esfuerzos muy, muy a contrapelo, muy a contracorriente por parte de los familiares y de los intentos del mismo gobierno de, pues, de atender un poco a medias, ¿no? Tengo que decir. Ha sido muy complicado desde el sexenio pasado, la administración pasada, dotar de los recursos suficientes a las instituciones para atender en sus diferentes vertientes la problemática de las apariciones de la búsqueda, la atención a víctimas, la investigación penal. Y en este sexenio creo que no ha sido todavía suficiente lo que se ha hecho, en particular en materia de búsqueda, no se han dotado con los recursos suficientes a la Comisión Nacional de Búsqueda, y a nivel de los estados, no todos los estados han establecido su propia comisión estatal o la han dotado de recursos suficientes para poder hacer el trabajo. Entonces, hay muy poca gente atendiendo la problemática de búsqueda cuando debería ser más. Hay una propuesta de creación de un mecanismo extraordinario forense justo para poder atender las carencias nacionales, poder allegarse de recursos técnicos y financieros a nivel internacional para atender el problema de la identificación de cuerpos en los EMEFOS. Y esto ha sido muy lento, y no se han dado todavía los recursos ni los expertos, digamos, para poder atender esta problemática. Ha sido demasiado lento. A nivel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desafortunadamente, a principios del año pasado hubo un recorte presupuestal a la operación, y luego hubo la desaparición del fideicomiso, lo cual ha hecho muy problemático atender pues las necesidades y las demandas de las víctimas, por lo menos en el nivel que se debiera, y todavía no hay claridad sobre cómo va a funcionar en adelante, ¿no? Desafortunadamente se ha desdibujado la política de atención a víctimas en este respecto, ¿no? Entonces, pues vaya, hace unos días hubo una convocatoria para crear el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. La ley establecía que fuera un proceso de consulta con víctimas, con familiares, con colectivos, y pues la mayoría en el Senado decidió que no iba a haber consulta al respecto. Entonces no sabemos cómo van a designar ni a quién van a designar en ese consejo, que no es cualquier consejo. Este consejo, a mí me tocó participar en la creación de la ley, y este consejo se le dotaron de facultades, de veeduría, de solicitar información a cualquier órgano del sistema para ver si estaban haciendo bien o no su trabajo. Es decir, tienen funciones importantes, y por eso era importante que fuera un espacio representativo de las familias. Pero ahora hay dudas con respecto a cómo va a ser la conformación de este consejo. Entonces hay, digamos, estires y aflojes, y hay también retrocesos en la política de atención, y en el tema de la política criminal, pues continúa la impunidad y continúan las desapariciones. Es que le preguntaba también eso porque no sé, hace unos, no sé, un mes hubo una información que me llamó la atención, que en lugar de apoyar, no sé en qué estado de la República, de apoyar a las víctimas de desaparecidos, les daban picos y palas. Sí, no me acuerdo dónde fue, creo que fue a nivel municipal, eso recuerdo, no me acuerdo si fue en Sinaloa. Pues es que muchas de las búsquedas que hacen los colectivos, pues son así, ¿no? A ras del suelo, con picos y palas. Y me parece que una respuesta de Estado no debe ser esa. Yo lo puedo entender a nivel municipal. A nivel municipal se tienen muy pocas facultades y recursos para poder hacer algo más, ¿no? Entonces, yo digo que a nivel municipal es mejor dar picos y palas que no hacer nada a nivel estatal y federal, ¿no? ¿Me explico? Ese es el nivel, digamos, lastimoso de la situación que se vive, ¿no? Con respecto a la desaparición.
y sí, es una buena imagen de lo que pasa en México, ¿no? Doctor, ¿realmente es México un cementerio como señalan algunos, en el sentido de la enorme cantidad de desapariciones que se dan año con año? Sí lo es, en el sentido de, pues, insisto, hay a nivel mundial pocos lugares con este número de desapariciones y este número de fosas clandestinas que se siguen descubriendo día con día con cuerpos y que se van acumulando, sí, sí, nos da una imagen como de una gran fosa, ¿no? Que no terminamos de excavar. Eh, digamos que en proporción hay lugares peores que México, ¿no? Si uno mira la incidencia de desapariciones en Honduras o en El Salvador por cada 100,000 habitantes, es el triple probablemente de lo que sucede en México, lo cual ya nos habla de una problemática regional, ¿no? Nos habla de una tendencia y yo creo que en el fondo el problema sigue siendo la gran impunidad que existe en contra de los, digamos, o a favor de los responsables y que permite, digamos, la corrupción de autoridades y demás con el crimen que sigue permitiendo que se ocurran estos crímenes, ¿no? Mientras eso no funcione, muy difícilmente lo vamos a poder terminar, ¿no? Doctor, ¿hay alguna datos que nos señalen cuáles son los sectores predominantes en estas desapariciones? No sé si son campesinos, migrantes, empresarios, ¿quiénes son o a qué sectores pertenecen estas personas desaparecidas? Hay muy poca información disponible. Se supone que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que tiene que desarrollar la Comisión Nacional de Búsqueda tendría que arrojar indicadores de ese tipo. Ahora lo que hay son esfuerzos de algunas universidades a nivel regional. Por ejemplo, hay un estudio interesante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia que hizo en Veracruz una investigación que se llama Dignificando la Esperanza. Y ahí hace una tipología de las víctimas en Veracruz por regiones, con el apoyo de muchos colectivos que participaron colectivos de víctimas que participaron en esta investigación. Y además rescata muchos testimonios bueno, elementos incluso hasta para la investigación penal. Existen estos esfuerzos. Hay el Observatorio de Desapariciones en México, que fue creado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Flaxo, la Universidad de Minnesota y la Universidad de Oxford, que también está en línea. También tiene algunos estudios en Coahuila y en Nuevo León sobre esos perfiles victimológicos en determinados contextos y épocas. Pero no existe un banco de datos a nivel nacional al respecto. Es más bien lo que producen las ONGs, algunas universidades, que es muy importante acercarse, porque justamente son ese tipo de datos los que permiten buscar la manera pues de evitar que ocurra, ¿no? Y por otro, pues dar una explicación al fenómeno mucho más consistente y clara, ¿no? Doctor, cuál ha sido el papel o cómo ha sido el papel que ha tenido, en este caso, la CNDH en esa problemática de desapariciones en México? ¿Se ha Eh, visto ahí su mano? ¿No se ha visto? eh, ha habido históricamente en la CNDH yo diría que un problema similar al que tienen las procuradurías, que es que miran las desapariciones de manera aislada. Eh, quizá el estudio más largo, y no por eso mejor, pero el estudio más largo ha sido el caso de los estudiantes de Yotzinapa, pero dejan todavía de lado los análisis de contexto que den mejores explicaciones. Muchas de las investigaciones de la CNDH
están enfocadas hacia si la policía o el Ministerio Público hizo o dejó de hacer, si hay responsabilidad en la investigación, pero no terminan de dar una explicación sobre el fenómeno de la desaparición y la magnitud de la desaparición, y por tanto no hay recomendaciones que den pistas a cambios más bien de carácter estructural, creo yo. Con la nueva administración de la maestra Piedra, creo que ni siquiera se ha llegado al nivel de recomendaciones claras en este aspecto, ¿no? Creo que ha habido un retroceso en la atención a los casos y en la documentación y en la emisión de recomendaciones. Mucho menos desde esta perspectiva que comento contextual y de fondo, ¿no? Doctor, ¿cuál sería desde su punto de vista el panorama para México en caso de seguir en espiral este fenómeno de desapariciones? Ha habido muchos esfuerzos de sociedad civil por llevar estos casos a nivel internacional y ya ha habido algunos casos que han sido asumidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y ahora con la aceptación de la competencia del Comité de Desapariciones en particular, yo creo que muy pronto vamos a empezar a escuchar de casos por parte del comité en donde son resoluciones, porque no son recomendaciones, es casi una instancia judicial, entonces emite resoluciones en contra de México. Y en la medida en que siga alimentando casos a Naciones Unidas o en otros espacios, yo creo que va a haber más preocupación y esperemos que algún tipo de intervención diplomática de Naciones Unidas. Se han presentado también casos a la Corte Penal Internacional. Ahí seguimos también esperando que haya una respuesta. Sabemos que el año pasado crearon, por el número de quejas que estaba recibiendo, la fiscal de la Corte Penal Internacional decidió crear una oficina que estudie solamente a México. Es posible que a partir de ahí exista una determinación pronto de hacer un examen preliminar y a lo mejor una investigación in situ para ver la problemática de delitos, crímenes de lesa humanidad, que es lo que hemos venido insistiendo, ¿no? Entonces, vamos abonando poco a poco, esperando que haya reacción, también con la conciencia de el COVID retrasa todo, por un lado, y por otro lado, desafortunadamente no somos un caso de excepción. Entonces, los órganos internacionales también están un poco agobiados, agotados por el número de países con problemáticas semejantes, ¿no? Muy bien, doctor. Pues alguna cosa que nos quiera agregar a este tema del que abordamos, que se nos haya escapado y que quiera abordarlo. Pues en realidad agradecer. A mí me parece que la mejor solución la vamos a encontrar en la sociedad y generar información, conciencia de la problemática, involucrarse en estos asuntos, porque como dicen las mamás de los desaparecidos, luchamos porque no te pase a ti, porque en este país todos somos posibles o víctimas potenciales. Es importante pues que la gente que escucha, que ve este programa se pueda sumar y buscar juntos una solución para esto. Entonces, al revés, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien y muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, doctor. Hasta luego.